En este vídeo vamos a corregir los ejercicios desde el 9 hasta el 16. Son ejercicios donde vamos a resolver triángulos, donde vamos a aplicar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente para resolver problemas, algunos más fáciles, otros más difíciles, pero el objetivo es que siempre que tengáis un triángulo rectángulo o que lo podáis conseguir, ese triángulo rectángulo, sepáis que las razones trigonométricas se pueden utilizar para calcular ángulos o distancias. El ejercicio 9 ya lo hemos empezado en la clase, trata sobre resolver triángulos, es decir, calcular todos los lados y todos los ángulos. Hemos hecho en clase el A, B y el C. Vamos a ver aquí el D, E y F. En el D me dice que un ángulo agudo mide 35 grados 40 minutos y que la hipotenusa mide 44,3 metros. Entonces, vamos a verlo este. El triángulo que vamos a resolver es este, ¿vale? Esto es A, B, C, alfa y beta. Entonces, me dicen que este es el ángulo alfa, por ejemplo, un ángulo agudo. Lo primero que hay que hacer es pasar estos minutos a grados. La equivalencia es que un grado son 60 minutos, así que si un grado son 60 minutos, 40 minutos serán x grados. Esto es una regla de 3, x es igual a 1 por 40 dividido entre 60, 0,66 grados. Por tanto, alfa es 35 grados más 0,66, 35,66. Si tengo alfa, ya puedo calcular beta, porque alfa más beta más 90 es 180, calculamos beta. Me dice que la hipotenusa vale esto, entonces si tengo esta hipotenusa y tengo alfa, si aplico el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, puedo calcular el cateto opuesto y si tengo el coseno de alfa, que es cateto contiguo B entre hipotenusa, puedo calcular ese cateto contiguo. Vale, aquí tendríamos seno de alfa es A entre la hipotenusa, por tanto A es esto. ¿Vale? Esto pasaría multiplicando aquí. Y lo mismo con B. El siguiente ejercicio, el E, me dice que un ángulo mide esto y me dan el valor del cateto contiguo. Entonces, si me dan este ángulo alfa, los minutos los paso a grados, tengo el ángulo alfa y puedo calcular beta, y me están dando el cateto contiguo de alfa, por ejemplo. Entonces, si esto es alfa, me están dando este valor de B. Si tengo eso, como me están dando el valor del cateto contiguo, puedo aplicar el coseno de alfa. ¿Para qué? Para que al hacer coseno de alfa es igual a cateto contiguo B entre hipotenusa C, como tengo B y tengo coseno de alfa, puedo calcular C, que es la hipotenusa. ¿Cómo se hace esto? Pues C está dividiendo abajo, lo pasaría arriba, aquí C, y coseno de alfa pasa abajo. Es decir, C será igual a B entre el coseno del ángulo. Y este es el resultado. Entonces, como ya tengo alfa y tengo la hipotenusa, puedo aplicar el seno de alfa, que sería igual a cateto opuesto entre C. Tengo C, tengo seno de alfa, puedo calcular el valor del cateto opuesto. Hay muchas formas de hacerlos. Otra forma de hacerlo sería que como tengo C y tengo B, aplico el teorema de Pitágoras y calculo A. De cualquier forma, el resultado tiene que ser el mismo o parecido. Si los decimales son diferentes, es porque estamos aproximando. Y el último me dice que el ángulo agudo mide esto y el cateto opuesto mide esto. Pues es parecido al de antes, pero antes me daba el cateto contiguo B, ahora me da el cateto opuesto que será A. Ahora tengo alfa y tengo su cateto opuesto, ¿vale? Si miro el dibujo, tengo alfa y tengo el cateto opuesto. Entonces,
Lo primero, pasar los minutos a grados, tengo el valor de alfa en grados y con esto puedo calcular beta. Y ahora, como tengo A, que es el cateto opuesto, y tengo alfa, voy a aplicar el seno, porque es el cateto opuesto. Seno del ángulo es cateto opuesto, que lo tengo entre la hipotenusa. Igual que antes, C sube aquí y el seno baja. Y calculo C. Y ahora, si quiero calcular el cateto contiguo, pues aplico el coseno de alfa, que es B entre C, y obtengo B. O, como he dicho antes, aplicando el teorema de Pitágoras. Son cálculos parecidos, únicamente tenéis que tener cuidado con despejar estas cositas, ¿vale? Y tener claro que el seno va con el cateto opuesto y el coseno con el cateto contiguo. Ahora vienen varios ejercicios de problemas, ¿vale? Con situaciones reales. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de la sombra proyectada por un edificio de esta altura cuando el Sol se ha elevado 20 grados sobre el horizonte? Es decir, vamos a verlo con un dibujo. Yo tengo un edificio. Yo estoy aquí, el Sol está por detrás y hay un ángulo de 20 grados sobre el horizonte. El horizonte es esto. Entonces, el Sol está a 20 grados y el Sol da la luz sobre el edificio y se forma una sombra, la sombra del edificio. Tengo la altura del edificio, tengo este ángulo y me pide la longitud de la sombra. Pues es un triángulo rectángulo donde yo tengo alfa, tengo el cateto opuesto. Tengo que calcular el cateto contiguo de este alfa. Hay muchas formas de resolver este ejercicio, pero este tipo de ejercicio, lo más rápido es calcular la tangente de alfa, porque la tangente de 20 grados será cateto opuesto, 120, dividido entre cateto contiguo, que es, lo he llamado x. Entonces, ¿qué es x? Pues x lo paso multiplicando, tangente de 20 lo paso dividiendo, y me queda que x es 150 dividido entre tangente de 20 grados. Lo hacemos con la calculadora y el resultado es 412,12 metros. ¿Tiene sentido este resultado? Sí, porque si lo pensamos, cuando este ángulo es pequeñito, cuando el Sol está muy bajo, la sombra que crea sobre un objeto es muy larga. Por eso la altura es 150 y la sombra es de más de 400 metros. Eso es porque el Sol está muy bajo, con un ángulo muy pequeñito. Si el ángulo estuviese mayor, si el Sol estuviese más arriba, la sombra sería más pequeña. El siguiente ejercicio, el 11, es muy parecido. Me dice, un edificio de 100 metros de altura proyecta una sombra de 120 metros. Encontrar el ángulo de elevación del Sol. Pues es el mismo ejercicio, pero con datos diferentes. Me da la altura, me da la longitud de la sombra y me pide calcular el ángulo de elevación del Sol. Pues de la misma forma voy a calcular la tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto, 100 metros, entre cateto contiguo, 120. Y esto es 0,83, 3 periódico. Tangente de alfa es igual a esto. ¿Cuánto vale alfa? Alfa es el arco tangente de este número y es 39,80 grados, ¿vale? El mismo ejercicio, pero me piden cosas diferentes. Siguiente ejercicio. El 10 y 11 se parecen mucho. El 12 y 13 se parecen también mucho y son un poquito difíciles. Me dice, encuentra la altura de un árbol si el ángulo de elevación de su extremo superior del árbol crece desde 20 grados hasta 40 grados cuando un observador avanza 75 metros hasta el pie del árbol, hasta el árbol. Parece un poco raro, vamos a verlo en un dibujo. En un dibujo yo tengo este árbol, yo estoy aquí y mi ángulo de elevación del Sol es 20
grados. Y me dice que yo me acerco al árbol 75 metros y el ángulo ha crecido 40 grados. Con esa información me piden que yo calcule la altura H mayúscula del árbol. ¿Cómo se hace este tipo de ejercicios? Es un ejercicio que es un tipo de ejercicio, ¿vale? Donde yo con estos dos ángulos y la longitud que me he acercado puedo calcular la altura. Voy a llamar la distancia de mi segunda posición hasta el árbol X. Entonces, este ejercicio se hace construyendo dos triángulos. Primero, el triángulo grande. Desde el principio, este triángulo grande. Y otro triángulo que es este triángulo pequeño. Si nos damos cuenta, esos dos triángulos son triángulos rectángulos y por tanto puedo aplicar las razones trigonométricas. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? O una forma de resolverlo, calculando la tangente para cada triángulo. Para el triángulo grande, con este ángulo de 20 grados, la tangente de 20 es cateto opuesto, que es h, entre el cateto contiguo, que es todo esto. Y todo esto es 75 más x. Y para el triángulo pequeño, la tangente de 40 grados es cateto opuesto, h, dividido entre cateto contiguo, que es esta parte pequeña que llamo x. ¿Qué tengo aquí? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, x y h, un sistema de dos ecuaciones. ¿Cuál es la forma más fácil de resolver este sistema? O más fácil para mí. Es despejar de las dos ecuaciones h. h es todo esto, lo multiplico la ecuación por 75 más x y lo paso aquí multiplicando y me queda que h es tangente de 20 por 75 más x. Y aquí me queda que h es tangente de 40 por x. h es igual a esto, h es igual a esto y por tanto estas dos cosas son iguales. Es decir, tangente de 20 por 75 más x es igual a tangente de 40 por x. Tengo ahora una sola ecuación con una incógnita x. Multiplico esto por esto por esto, resuelvo la ecuación y llego a que x, esta distancia, es 56,25 metros. Y ahora esta x la sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones. Por esto, por ejemplo, en la primera, h es tangente de 40 por x. Pues con esto calculo la altura h, que es de 47,25 metros. ¿Vale? Es un poquito difícil, hay que hacer dos triángulos, hacer la tangente de los dos triángulos, se construye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y se calcula la h. El ejercicio 13 es exactamente igual, pero en un contexto diferente. Me dice que la instalación del lanzamiento de un cohete se observa desde un punto del suelo con un ángulo de 30 grados. Me acerco 87 metros y la mira, mi ángulo, la inclinación es ahora de 45 grados. Calcular la altura de la instalación. En un dibujo sería, yo tengo un cohete, yo estoy aquí con un ángulo de 30 grados, me acerco 87 metros y el ángulo crece a 45 grados. Calcular la altura h. Pues no está hecho aquí porque es exactamente igual que el ejercicio 12, vale, aquí está 13, pero es igual que el 12, pero con datos numéricos diferentes. Pero hay que hacer lo mismo. Un triángulo grande, un triángulo pequeño y calcular las tangentes. Y con eso se puede calcular con un sistema de ecuaciones la altura h. Eso os lo dejo para que lo hagáis vosotros, pero es exactamente igual. Siguiente ejercicio, el 14. Muy importante este ejercicio. ¿Por qué? Me dice un triángulo de base 4 centímetros y superficie 12 centímetros cuadrados es tal que uno de los otros dos lados
Yo tengo un triángulo, me dicen que la base, ese lado es 4 centímetros y otro de los dos lados mide 10 centímetros. Calcular la altura de dicho triángulo y el ángulo que forma ese lado con la base. Lo primero y más importante que hay que tener en cuenta antes de entender este ejercicio es que me habla de un triángulo cualquiera. No me está diciendo que sea un triángulo rectángulo. Por tanto, en principio, yo no puedo aplicar las razones trigonométricas. Solo las puedo aplicar cuando tengo o cuando consigo un triángulo rectángulo. Si no, no. Si yo hago un dibujo, tengo este triángulo y me dice, la base mide 4 centímetros y otro de los lados 10 centímetros. Por ejemplo, este, ¿vale? O este, me da igual, pero yo he elegido este. Y me pide calcular la altura del triángulo. Sabemos que la altura va desde el vértice hasta el otro lado formando 90 grados, la altura del triángulo y también me pide, ¿dónde está? ¿Vale? La altura del triángulo y el ángulo que forma dicho lado con la base. El ángulo que forma este lado con la base, es decir, este ángulo alfa. Repito, no es un triángulo rectángulo. Entonces, primero voy a utilizar el dato que me da, y es el área o la superficie, que son 12 centímetros cuadrados. La fórmula del área de un triángulo siempre es base por altura entre 2. La base es 4, la superficie es 12. Así que con esta ecuación puedo despejar la h y me queda que la altura es 6 centímetros. Aplicando la fórmula de la superficie o el área, puedo calcular la altura. Entonces, ahora, aunque yo no puedo aplicar las razones trigonométricas a este triángulo entero, con esta altura, esto sí forma 90 grados y a este pequeño triángulo, que sí es rectángulo, sí puedo aplicarle, por ejemplo, a este ángulo, el seno de alfa. ¿Qué es el seno de alfa? Es cateto opuesto h 6 dividido entre la hipotenusa. Esto sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, esto es 0,6, seno de alfa es 0,6 y por tanto alfa es el arco seno de 0,6 que es 36,87 grados. Entonces, al principio no es un triángulo rectángulo, pero consigo un triángulo rectángulo pequeño dentro. Y a eso sí le puedo aplicar el seno de alfa. Y la altura la calculamos con la fórmula de la superficie. El ejercicio 15 es una demostración. Me dice, dado un triángulo rectángulo A, B y C, recto en C. Tenemos alfa y beta a sus ángulos agudos. Tengo que demostrar que seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta es igual a 1 para este triángulo. No confundir esta fórmula con una fórmula que vimos en clase que decía que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, es decir, seno y coseno y el mismo ángulo, es igual a 1. Esa fórmula que yo os di era otra fórmula. Esto es una relación matemática para este triángulo rectángulo en concreto. Si yo lo dibujo, tengo este triángulo, alfa, beta, estos vértices, ángulo recto en C, y tengo que demostrar esto. Entonces, ¿cómo se hace esta demostración que parece un poco rara y difícil? Pues, como en la demostración aparecen el seno de alfa y el seno de beta, voy a calcular seno de alfa. Si esto es alfa, seno de alfa es cateto opuesto A entre hipotenusa C. Y como aparece en la demostración seno al cuadrado de alfa, pues lo elevo al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa, recordamos que el cuadrado se escribe aquí, no aquí, es igual a al cuadrado entre c al cuadrado. Y también voy a calcular seno de beta. Seno de beta es cateto opuesto b dividido entre c.
Y como está al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y tengo que seno al cuadrado de beta es b al cuadrado entre c al cuadrado. Ya tengo seno cuadrado de alfa y seno cuadrado de beta. Como en la demostración están sumándose, voy a sumarlos y voy a ver si la suma es igual a 1. Esta ecuación y esta ecuación la sumo. Seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta, está aquí, es igual a cuadrado entre c cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado. Se suma. A esto yo lo puedo unir en una sola fracción porque el denominador es el mismo y se suman los numeradores. Y tengo que es a cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado. Pero a cuadrado más b cuadrado, si yo aplico Pitágoras, es igual a c al cuadrado. Entre c cuadrado, esto es 1. Por tanto, he demostrado que seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta es igual a 1. He conseguido demostrar lo que me pide el ejercicio. Esta demostración es difícil porque hay que darse cuenta de este tipo de cosas, ¿vale? Y el último ejercicio me dice, un barco que está en B pide socorro, auxilio, SOS, y se reciben señales de dos estaciones de radio, que están en A y en C. Las estaciones A y C distan, la distancia es de 50 kilómetros. Y se forman estos ángulos respecto a B. ¿A qué distancia de cada estación está el barco? Es decir, ¿cuál es esta distancia y cuál es esta distancia? De nuevo, lo primero, importante, este ejercicio no me dice que este triángulo sea rectángulo. No es un triángulo rectángulo. Y por tanto, no puedo aplicar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Este ejercicio es un poco más difícil y lo vamos a resolver de una forma diferente. Como no es un triángulo rectángulo, vamos a aplicar los teoremas de senos y cosenos cuando tengo un triángulo cualquiera. El teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno, que vale para cualquier triángulo, decía que la distancia de un lado dividido entre el seno del ángulo opuesto es igual a la distancia de este lado dividido entre el seno de este ángulo y que la distancia de este lado a entre el seno de este ángulo. Es decir, si estos son los vértices, 50 kilómetros es B, si este es el vértice C, este es el lado C, y si este es el vértice A, este es el lado A. Puedo, y lo voy a hacer, calcular beta. La suma de los ángulos tiene que ser 180 grados y beta sale 81 grados. No es rectángulo. ¿Cómo calculo A y C? Voy a aplicar el teorema del seno. Por ejemplo, voy a utilizar el ángulo beta y este lado porque tengo esos datos y diría que esta distancia 50 dividido entre el seno de beta, seno de 81, es igual a esta distancia A dividido entre el seno de 46. Tengo una ecuación con una incógnita A. Multiplico todo esto por seno de 46 para pasarlo multiplicando y con esto puedo calcular A y sale 36 kilómetros. Y voy a aplicar también el teorema del seno para este lado y este ángulo. De nuevo, este lado 50 entre el seno de beta, 81, es igual a este lado C dividido entre el seno de 53. Multiplico todo por el seno de 53, lo paso multiplicando y tengo C y sale 40 kilómetros. Entonces, este ejercicio es importante porque no es un triángulo rectángulo y por tanto no puedo aplicar las razones trigonométricas. Pero para estos problemas tengo el teorema del seno, que es el que he aplicado, y también lo podría resolver con el teorema del coseno. Con esto terminamos ya
todos estos ejercicios sobre razones trigonométricas, teorema del seno y teorema del coseno.